¿Qué tal, estimados lectores de Petróleo y Energía? Estamos en una edición más de nuestras entrevistas y el día de hoy pues tenemos a alguien ya que ha estado pues de casa, un experto con renombre en nuestra industria y me da mucho gusto el presentar al ingeniero Ramsés Pech. Él es CEO de Caraiba y Asociados, ya con más de 25 años de experiencia en esta industria y pues te doy la más cordial bienvenida a este espacio para platicar sobre la industria, en qué estás actualmente y otros temas más que abordaremos en el camino. Gracias por acompañarnos. Y pues en primera instancia me gustaría abordar un estudio o una investigación que traes actualmente con Ujú. respecto a transición energética y la baja de las emisiones en la refinación. Aquí preguntarte pues si nos puedes ayudar a darnos un poco el contexto de cómo nace esta investigación, cuáles fueron los datos que vieron para abordar el problema desde la refinación y exactamente cuál es la propuesta de solución que tienen en esta baja de emisiones por medio de la refinación. Sí, es algo fundamental. Hoy que estamos viendo la transición energética y sobre todo la utilización de combustibles fósiles, es complicado todavía dejarlo en forma tácita, eso no va a ocurrir. Y una de las preocupaciones que estamos observando a nivel mundial en la refinación es el incremento de los gases de efecto invernadero, llámese de lo que provenga del calor que se necesita para romper las moléculas, llámese de la cantidad de energía para producir el hidrógeno o simplemente para poder tener la electricidad que se necesita en las refinerías. ¿Qué es lo que tratamos de hacer con esta investigación que se hizo en conjunto con la empresa REC, que es de Villahermosa, Tabasco, y que estuvimos todos nosotros trabajando, que es por más de 10 años esta investigación? Es poder conceptualizar el rompimiento de la molécula del carbono para poder disminuir la cantidad de energía que se emana en una refinería. Ok. ¿Qué es lo que básicamente se hace? Hicimos una investigación con Pemex, Exploración y Producción, le llamamos una visita técnica que se realizó el año pasado, en donde metimos un crudo de Altamira, que tenía un crudo de 12 grados API. Grados API significa de 12, que es un crudo muy pesado, es como si fuéramos el chapopote que vemos en las calles normalmente. Lo introducimos en la parte de la planta y ese hidrocarburo que entró de 12 grados API salió con una API de 25 grados, que es algo ligero que se puede utilizar en las refinerías. Esta conversión, ¿cómo se logró? Simplemente metimos en un reactor, nosotros producimos un catalizador propio que es de la investigación, está patentado en Estados Unidos y en México, y lo que hacemos nosotros es introducimos el hidrógeno en la reacción. Y con esa reacción de introducir el hidrógeno, rompemos las cadenas y podemos sacar un hidrocarburo más ligero, como lo que vamos a observar. Una de las características que observamos es que cuando rompimos las cadenas, pudimos observar que la viscosidad que llamamos nosotros, que es como se puede mover el fluido, Ok. su ligereza, era de 500 partes, que es un fluido muy pesado para que se pueda mover, se necesita un alto empuje para moverlo, se disminuyó hasta casi entre los 10 y los 20 grados, pues. El azufre era de 4 más o menos porcentaje en peso, lo disminuimos más o menos en 2%, o sea, algo muy bueno. Sí. Y una de las características principales es cuando tú haces unas pruebas que llamamos nosotros de ASAI, que se hacen pruebas, y esto nos ayudó el Instituto Mexicano del Petróleo, que fue la tercería que nos ayudó para hacer esta parte de la evaluación. Encontró que si hubiera metido el crudo de Altamira en una refinería normal, saldría un 50% de destilados. Cuando hicimos la prueba por parte del Instituto Mexicano de Petróleo y metimos el producto de salida, se incrementó hasta el 85%. Ok. Esto significa que tenemos una gran cantidad de petrolíferos, gasolina, diésel, turbocina, una mayor cantidad. Cuando hicimos el cálculo de cuánto era la disminución que podía tener las refinerías al meter este crudo tratado y adecuado, podemos disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero casi un 50%. Hoy en día, más o menos lo que Pemex tiene en promedio, estamos hablando de 60 toneladas de dióxido de carbono por cada 1000 barriles. Nosotros lo podemos disminuir hasta por debajo de 30. Que cuando vemos la política que tiene hoy de sustentabilidad Pemex, cumpliríamos con esa cantidad Claro. de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, pues yo soy ingeniero Ajá. químico y me Sí. gusta mucho la química y Sí, una sí. de las partes fundamentales fue haber hecho eso junto con, vuelvo y repito, es una patente de la empresa REC que estuvo trabajando junto con nosotros y creo que aquí lo importante es que en México las refinerías podemos utilizar esto para poder mejorar sobre todo la eficiencia de las mismas porque hoy sabemos que no están trabajando más del 60%. Claro. Entonces, si podemos meter esto, olvídense, vamos a tener
una mayor cantidad de destilados de gasolina, sobre todo en donde se mete petróleo muy pesado, como en Tampico, Madero, y Minatitlán, que se emite un crudo pesado. Claro. Y ahora, pensando en justo tanto los anuncios del plan, desarrollo energético, el eje de volver a Pemex y CFE, empresas productivas del Estado y demás, ¿cómo aporta esto también a la visión de transición energética de la actual administración? Bueno, esto ayudaría bastante, sobre todo en el sector de la parte de la autosuficiencia. Bueno, tenemos a la refinería Dos Bocas que ya debe empezar a operar en algunos meses, esperemos que ya. Pero si podemos tener una corriente de un crudo mejorado, podemos tener de lo que estamos sacando de gasolina, cuando menos un 20, un 30, 40% de más. ¿Esto qué nos ayudaría? Disminuimos los gases de efecto invernadero, tenemos una mayor cantidad de gasolina, reducimos las importaciones y con eso lo que podemos tener es un valor económico mucho mayor para el país. Hoy tenemos que entender que en nuestro país tenemos ya 7 refinerías, una que está afuera también, la que está en Deer Park, pero hemos de recordar que la de Deer Park no está mandando la totalidad de combustible, es una parte nada más, cubre el 2% del total de la demanda de gasolina, diésel y turbocina. Y la de Dos Bocas solo va a cubrir el 21% de gasolina y 30% de diésel. Pero si las 6 que tenemos hoy en día, que sabemos que no van a subir al 80% por los problemas que se tienen de operatividad, si le ayudamos a meter un crudo de mejor calidad sería mucho mejor para esto. Y ahorramos costos de mantenimiento y sobre todo tenemos una mejor eficiencia de la misma. Ok. Ahora, la empresa que tiene la patente, que mencionas es REC, o sea, es Rational Energy and Environment Corporation. Si nos pudieras dar un poco de contexto sobre ellos, ya cuánto tiempo llevan la patente y no sé si hay algún caso de éxito en términos de la aplicación de lo que ellos hacen. Sí, y eso es importante porque la empresa está el ingeniero Ramón Pérez, es una persona México-americano, él radica en Houston, las oficinas de la empresa están en Villahermosa, Tabasco. Existen 2 plantas pilotos, una en Mérida y otra que está en Coatzacoalcos. Las 2 plantas pilotos son de 200 barriles, que es donde hacemos las pruebas nosotros. Y una de las características que estamos ahorita terminando y que vamos a hacer es meter combustóleo. Okay. Entonces vamos a meter combustóleo en la planta, solo estamos haciendo las debidas análisis en los laboratorios y la idea de meter combustóleo es mejorarlo, sobre todo para la utilización ya sea en barcos, reduciendo la cantidad de azufre, o en su momento dado ese propio combustóleo se puede meter en las fraccionadoras para aligerar todos los destilados pesados y con eso sacar un poquito más de diésel, sobre todo de bajo azufre. Okay. Entonces, hay muchas formas todavía. La patente están en Estados Unidos desde hace más de 8 años y la patente se está renovando cada año por lo regular porque vamos cambiando la característica del catalizador. Ok. Y ahora, en términos de la aplicación en México, ¿ya hay actualmente proyectos en México que lo tengan o todavía? No, todavía estamos porque hicimos una prueba con Pemex, Exploración y Producción. Le agradezco mucho a Pemex, sobre todo porque nos ayudaron a facilitarnos 30,000 litros para poder hacer este tipo de pruebas en la planta. Se hizo un protocolo de más de 1 año y medio y creo que los frutos se dieron, se sacaron muchos datos, mucha información y como todos sabemos Pemex hoy en día no tiene el dinero para hacer este tipo de inversiones, sino la iniciativa privada, como dijo ya la presidenta, que se tenga que juntar con la iniciativa privada y este tipo de proyectos ayudaría bastante, sobre todo para la autosuficiencia y la soberanía que estamos buscando aquí en México. Correcto. Ahora, esta investigación les dio en consecuencia, les acaban de otorgar un premio, tengo entendido, si nos pudieras platicar al respecto del mismo y cómo fue el proceso de selección. Sí, si no más me equivoco, bueno, lo presentamos también en el Congreso Mexicano de Petróleo, en Tampico también lo presentamos. Este proyecto fue presentado, luego lo presentamos ahí y ese proyecto lo revisaron, gustó mucho. Y nos dieron un reconocimiento el día de mañana, lo vamos a recibir el día miércoles 13, es muy buen número cabalístico. y la realidad es que es un esfuerzo grande de todas las personas que están, de la empresa REC y tu servidor para todo esto. Y mucha de lo que de investigación es de mexicanos, sobre todo gente que está en la parte mexicana. Y una de las ideas es que tratamos de ver cómo jalar a los nuevos estudiantes para que en el dado caso que esta planta pudiera magnificarse para todo esto, jalar estudiantes, ya sea de la UNAM, del Poli o de los que se tengan, para poder ayudarles, porque
una de las cosas que tiene, por ejemplo, el ingeniero Ramón de la empresa, es sobre todo la parte de ayudar a los estudiantes. Es una de las cosas que REC se ha basado. Y yo soy partícipe de esto y una de las preocupaciones que tenemos todos nosotros es eso, que podamos darle sobre todo empleo a los muchachos y que puedan estudiar en ese sentido. Pero bueno, esperemos que esta planta en algún momento dado exista la posibilidad con Pemex. Sabemos que Pemex no tiene las posibilidades, pero Claro. en una iniciativa privada, público-privada, creo que sí funcionaría bastante. Ahora, aparte del premio, mañana también das una plática. Sí, es una de las cosas que me gusta mucho dar. Doy pláticas en las universidades, en la UNAM, en el Poli y en varias. Y también estuve en la Universidad de Guadalajara. Y la idea es que estoy tratando de ver cómo a cambiarles a los muchachos que puedan tener, no tanto la investigación, sino ser en la parte de innovación. Porque hoy en día la innovación en nuestras generaciones debe de ser fundamental. Y lo digo yo esto ¿por qué? Porque hemos tenido el Telecán y nos convertimos en ensambladores de tecnología, no hacemos patentes casi. Ahorita con el TEMEC volvimos a lo mismo. Y ahorita lo que necesitamos es que los universitarios empiecen a hacer patentes, que hagan sus propias tecnologías. ¿Y por qué lo digo esto? Porque si me dice alguien, oye, es que ya vamos a cambiar a carros eléctricos, aquí en México todavía va a faltar tiempo, la industria de hidrocarburos, cuando menos le auguro unos 7, 8 décadas más. Sí. Y la parte de ingeniería química, petroquímica, vamos a seguir. La parte de la generación de la electricidad para hacer la transición, tenemos que pasar por el gas natural primero y luego llegar a energías renovables. Y creo que todavía falta mucho y lo más importante es que los estudiantes hoy en día deben de ser la parte fundamental. A mí me preocupa mucho porque cuando reviso los datos del INEGI, no hay más de 400,000 a 500,000 personas en la parte del sector de energía. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a necesitar tanta gente? Que somos más de 130 millones de mexicanos y solo 400,000 individuos estamos en el sector de energía. O sea, es algo irracional. Y lo otro que me llama irracional es que en México solo invertimos en investigación al año 10,000 millones de dólares y nuestro socio comercial Estados Unidos más de 800,000 millones de dólares al año. Entonces, Cuestión de desproporciones. tenemos que empezar a hacer eso y la investigación que se hizo y todo esto fue capital, semilla, fue una bastante inversión. Y yo creo que lo fundamental no es el dinero, sino los resultados que pueden servir para el país. Por supuesto, por supuesto. Ahora, entrando ya en materia coyuntural, en cuestión de cómo se ve la perspectiva justo de la aplicación de estas tecnologías para cumplir, obviamente, con los retos que conlleva acuerdos internacionales, el plan en sí mismo a nivel federal. Ahora sí que desde tu análisis, tú que llevas este estudio pues prácticamente semanal, ¿no? De cómo están moviéndose las cosas, ¿cuál es tu percepción en cuestión de hacia el siguiente año? ¿Cómo se irá implementando el plan? ¿Bajo qué reglas del juego se ve el panorama? Sobre todo para la parte de Pemex y el tener estas asociaciones público-privadas. ¿Cuál es el panorama, a grosso modo, que pudieras compartirnos en tu análisis y perspectiva como profesional de industria? Bueno, 5 cuestiones de política, vamos a hablar de cuestiones de análisis, sobre todo técnico, y sobre todo de la parte de vista del negocio que se tiene que tener en México. Exacto. Por las cuestiones. Primero, a ver, y disculpe lo que voy a decir, pero el poder legislativo que tenemos hoy en día está miope. Y eso se lo digo yo, se lo digo ¿por qué? Porque en las últimas discusiones que estuvieron en la Cámara de Diputados, no hubo cualquier legislador que nos estuviera representando a todos nosotros que hablara de una transición energética real. Solo estamos hablando de una transición en el sector de generación de electricidad. Solo estamos hablando en ese sentido. Yo no vi ningún plan en donde nos diga dónde va a ser la transición en dejar los combustibles fósiles. Llámese carbón, petróleo y sus derivados y el gas natural. No hay una política tal. Nosotros dependemos el 60% de la generación de la electricidad a base de gas natural. Entonces, ahora con todas estas reformas que se están haciendo a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, data que dice que ya estas 2 empresas que eran productivas vuelven a ser de la población o del pueblo, como lo están llamando. Eso tampoco es cierto, porque ninguno ni de nosotros vamos a ir y le vamos a decir a la refinería, véndeme 5 barriles, pero al precio que lo tienes tú aquí, no en la estación de servicio. Pues no va a pasar.
O le decimos a la Comisión Federal de Electricidad, no me cobres la electricidad, Sí, claro. tienes que pagarla. Entonces, lo que sí es importante establecer es que los modelos económicos que tiene Pemex y la Comisión Federal de Electricidad tienen que tener una adaptabilidad rápida. Si van a haber cambios modificatorios en cuestiones legislativas y en leyes secundarias, todo el mundo, en todas las partes de que vayas, se adapta. No importa que tú le cambies una coma o todo lo que tú quieras, Claro. se va a adaptar en este sentido. El problema que yo lo veo es en el punto de vista que nosotros firmamos en el 2020 un TEMEC, donde habían ciertas regulaciones que salieron de 2013 y se fueron implementadas en el 2015. Y esto fue por las garantías que sacó, por ejemplo, el presidente Donald Trump, bueno, que ya es presidente electo hoy en día. El TEMEC, hay que recordar que surgió de él. Quien lo firmó fue el presidente Biden, pero ya habían hecho toda la infraestructura y la negociación con Canadá y México en el tiempo que estuvo Donald Trump. Ahora Donald Trump lo vuelve a tomar. Y aquí hay que dejar dos cosas muy importantes. Podemos modificar nuestra constitución, podemos modificar las normas y cómo se ejerce en el sector de energía, pero lo que hay que tener tener en cuenta las consecuencias de estas modificaciones en donde nos pudiera afectar. Y donde nos pudiera afectar, lo que yo estoy viendo desde ese punto de vista en los dos sectores, es la forma como los privados pueden entrar. ¿Por qué? Porque en México, Pemex y CFE se les da casi $1 billón del presupuesto. Entonces ahora Pemex tú lo quieres convertir en que extraiga litio en su programa de sustentabilidad de reducción de gases de efecto invernadero, mantenga de una producción de 1.8 millones de barriles diarios hasta el 2030, comercialice el 80% de todos los combustibles que se emiten en este país y aparte tiene que ser recaudador del IEPS y del IVA y pagar derechos de utilidad compartida y todo eso. Y la Comisión Federal de Electricidad, si no le dieran el subsidio para poder compensar los gastos de generación, entonces tendría un gran problema financiero. Entonces, lo que necesitan estas dos empresas es alrededor de 1.5 hasta 2 billones de pesos a partir del 2028. La pregunta es de dónde va a salir el dinero. Entonces, dicho esto, lo que hay que entender es que los privados se adaptan a lo que tú cambies, pero el problema es que no afectes lo que estás dentro de un tratado de libre comercio. Sí. Entonces, en el sector de hidrocarburos hay que dejar algo bien claro. A ver, Pemex no tiene competencia en la extracción de crudo y de gas. Controla el 95% del petróleo que se extrae y el 96% del gas. ¿Vale? Refinerías, no hay competencia. Controla el 100%. ¿Estamos de acuerdo? En las marcas que se tienen en las estaciones de servicio, más del 80% son marca Pemex. ¿Dónde está? Donde sí tienen la competencia, en las terminales de almacenamiento y reparto, donde se distribuyen los combustibles que vienen de la importación y de la parte de que generan las refinerías. Y ahí está el meollo del asunto, porque tiene la competencia de diferentes entes que por lo que hemos observado es que vienen de importaciones que vienen de compañías de Estados Unidos. Correcto. Entonces, ahí es lo que tenemos que tener en cuenta, que donde está la competencia ardua es cómo se comercializa y distribuyen los combustibles. Y uno de los factores que hay que ver es que Pemex tendría que ver cómo está comprando los combustibles, cómo lo está importando y cuál es la ganancia que tiene en función de qué tipo de alianza tiene con los vendedores de allá. Eso es con respecto a Pemex. Con respecto a la Comisión Federal de Electricidad, pues la Comisión Federal de Electricidad no tiene competencia en la generación de la electricidad. De ahí es un argot o un tabú que se estableció porque la CFE controla el 75% del total de la electricidad generada. ¿Por qué? Porque genera su propia electricidad, tiene productores independientes de energía y las energías de subasta de largo plazo, estos dos últimos, en sus permisos ante la CRE, tienen que vender la totalidad de la electricidad y en el caso que haga un excedente, pues lo pueden vender al mercado. Pues controla. En transmisión y distribución, pues tampoco hay. En la parte de suministro básico, no, pues todo lo CFE lo hace. Entonces, ¿dónde está el meollo del asunto? Bueno, en que hoy la política que se presentó la semana pasada, hay algo que no hemos notado muchos, es que hoy la capacidad instalada de generación de electricidad es de alrededor de 85,000 megawatts. Y el pico más alto que esperamos al 2030 es de 65,000 megawatts, cuando hoy es de 45. ¿Qué significa? Que necesito instalar más plantas para generar la electricidad del pico que espero máximo en el 2030. Pero la instalación nuevas de plantas me la están diciendo que los privados solo pueden entrar en energía eólica y solar. Son intermitentes.
Entonces, ¿qué tienen que hacer estos? Tienen que invertir en baterías. Entonces, el proyecto se vuelve un poco caro. La pregunta aquí es, ¿qué nos convendría hacer? ¿Invertir en transmisión y distribución? Sí, porque no podemos generar mucha electricidad y no la podemos sacar. Pero les comparto y hagan un ejercicio que esto es muy bueno y me gusta mucho. Cuando tengan oportunidad, siéntense con un café, un refresquito, una pastilla por cualquier cosa del susto, vean su recibo de luz y en la parte izquierda ustedes van a ver cómo nos cobran los costos de la electricidad. Y ahí te sale transmisión, distribución, energía, el costo del mercado del IEM y lo que cobras en ACE. Entonces, cuando tú sumas todo, pero no le sumes la parte de la ayuda gubernamental, sino los costos que están cobrando directos, los sumas y divides la distribución y la transmisión, y nosotros estamos pagando entre 40 y 60 centavos por cada peso pagamos de kilowatt en transmisión y distribución. Okay. Y en energía solo el 28%. Entonces, ¿dónde está el problema? En transmisión y distribución. Si tuviéramos buenas carreteras, la electricidad costaría menos, pero hoy no. Pues hay que invertirle en ese sentido. Entonces, todos sabemos de los apagones. Pues los apagones se hacen en las redes de distribuciones, no en la transmisión. Entonces hay que invertir en distribución. ¿Por qué? Porque hay más de 2 millones de transformadores, de los cuales el más del 40% ya tiene más de 10 años. Tiene una vida útil. Entonces hay que cambiarlos porque las temperaturas ya aumentaron. Entonces, en la Ciudad de México, dentro de 5 años, van a colapsar las redes. Porque hace 10 años nadie utilizaba aire acondicionado y hubo ventilador, pero las casas tenían electricidad 110, entonces hay que meterle bifásica 220 para el aire acondicionado. Entonces la red que tú tienes afuera, tu transformador tendría que tener para poder convertir o subir a 220. Entonces todo eso es una inversión. La pregunta es, ¿quién lo va a hacer? Ya. Bueno, ya di un preámbulo. No, pues digo, sin duda luce complejo, ¿no? Aquí en esa materia, y yo creo que redondeando la conversación, ¿cuál entonces debería de ser? Digo, no es como que lo vas a solucionar todo, pero ¿cuáles serían quizás los 5 puntos críticos que se deberían de ir atendiendo en fases, obviamente durante el sexenio? Y yo creo que con ese cuestionamiento concluiría. O sea, ¿cuáles serían como esos 5 puntos de atención pensando en uno por año? Bueno, Pemex, 1, sacarlo de la ley de ingresos en el artículo 7, ya, sáquenlo de la ley de ingresos, ya. Y al mismo tiempo que lo dejen tener autonomía financiera, sobre todo para las decisiones. Todo el mundo dice, Pemex es la peor empresa que tiene de pérdida, está bien, pero cuando tú estás revisando el papel por el tipo de cambio, porque calculaste de 18 y está en 20, y el tipo de cambio te antamuela. Ahí el problema está ahí. Pemex es bueno, rentable, cuando tiene en el balance en la parte operativa. Cuando ya mete los costos financieros, ahí ya trono. Entonces necesitamos un flujo de efectivo a Pemex adicional para que pueda reinvertir, porque el dinero que tú le das, el CAPEX, simplemente es para mantener la producción que vamos a ver en los próximos años. Entonces hay que sacar a Pemex ya, olvídense ya. Si decimos que vamos a ser pro transformador, vamos a tener una transición energética, la primera que tenemos que hacer es quitar de nuestro presupuesto la parte petrolera. Ya, sáquenlo, ya, Pemex ya hay que sacarlo, es lo primero. Segundo, a Pemex se le tiene que dar un presupuesto de lo actual que tiene, cuando menos entre un 40 y un 60% más. Si es que queremos que haga todo. ¿Vale? 3, necesitamos hacer lo que llamamos lo de la fractura hidráulica o el fracking. Lo necesitamos, ¿por qué? Porque casi la totalidad de nuestra producción está en aguas someras y ya vemos Comasa y todo eso ya se está cayendo. Cantarell ya sabemos cómo está. Entonces, las reservas solo tenemos para 10 años, las 1P que podemos extraer. Sí. Entonces, lo que necesitamos es una mayor cantidad de reservas. 4, las refinerías hoy en nuestro país no van a pasar de un 60%. Necesitamos hacer una reinversión de las reingenierías y ver cómo podemos aplazar la vida útil de las refinerías que tenemos, porque la de Tampico Madero pues ya tiene más de 100 años, ya es algo que está ahí funcionando, pero hay que cuidarlo. Y número 5, es que entender que el mercado de los combustibles es la fuente principal de los ingresos de Pemex,
El 70% de los ingresos de Pemex depende de la gasolina, de su venta, del diésel, petrolíferos, y un 24% del crudo de exportación. Entonces, todo el mundo pensamos que es la venta o la extracción del crudo. No, ese no es el negocio, porque acuérdense que una parte del crudo lo exportamos y otra parte se dan a las refinerías, que nunca hemos sabido cuánto se lo venden, pero bueno, algún día lo vamos a ver. Pero el negocio fundamental es la venta de petrolíferos. Eso es bueno, con respecto a Pemex. Respecto a Comisión Federal de Electricidad, pues yo creo que no van a haber muchas inversiones, porque lo que va a haber es, por ejemplo, las plantas de combustóleo las están pasando a gas natural, ya lo vimos en Mérida, están haciendo cambio de combustóleo a gas natural. La de Tula también yo creo que van a hacer las inversiones en ese sentido. Los privados solo van a poder invertir en energías renovables, eólica y solar, y algunas plantas de ciclo combinado. No creo que más pase eso. La Comisión Federal de Electricidad lo que se necesita es que exista por parte del Poder Legislativo alguna discrepancia en la ley en donde le permita hacer inversiones en transmisión y distribución con privados. China lo hace, Cuba lo hace, Estados Unidos lo hace, en Europa lo hace, porque se sabe que la parte de la red es algo importante. Solo dejar que características, que la línea de transmisión y distribución se hace una inversión, pero no significa que lo va a operar el privado, sino lo opera la Comisión Federal de Electricidad. Okay. Tercero, hoy en día en nuestro país el 75% se utiliza combustible fósil. Yo creo que vamos a hacer hasta el año 2050, 2060, que posiblemente podamos tener un balance 50 y 50. No creo que lo vamos a tener rápidamente. Un rato. Entonces va a ser bastante. Y ya nomás por último, dejar algo en claro. A ver, también está lo de los carros famosos eléctricos. Les digo, por favor, a ver, nosotros no vamos a cambiar carros eléctricos hasta el siglo XXII. ¿Vale? ¿Por qué? Hoy en nuestro país, el último dato del INEGI, hay 40,000 vehículos eléctricos puros. No estoy hablando híbridos, los híbridos siguen consumiendo gasolina. Hay 39 millones de carros de automóviles de pasajeros. Tendríamos que estar vendiendo 600,000 a 800,000 carros eléctricos al año. En México se venden 1,200,000. Significa que tendríamos que estar importando carros eléctricos o tener manufacturas de carros eléctricos. Si Tesla fabrica no más de 1,800,000 carros al año a nivel mundial, imagínate, nos estaríamos comiendo el 50% solo de Tesla. Sí. Entonces, seamos un poco congruentes en este sentido y dejar en claro, los hidrocarburos no van a dejar de existir en nuestro país cuando menos unas 8 décadas. Vamos a depender cuando próximas 6, 7 décadas del gas natural de Estados Unidos. Y en el TEMEC hay que tener mucho cuidado, porque ya lo vimos unos días pasados, metieron una propuesta de ley donde el gas natural que mandan a nuestro país, y nosotros somos la licuefacción aquí, por ejemplo, la nueva planta que está en el Golfo de México y las que van a hacer de licuefacción en el Pacífico, están proponiendo un republicano en que no nos vendan el gas para eso, para que lo usemos, sí. En el dado caso que ya sabemos que ganó Trump y en dado caso que siga esto, yo pienso que sí van a dejar que utilicemos el gas natural licuado para exportar a Europa o Asia, pero nos van a cobrar aranceles. ¿Vale? Entonces, hay muchas cosas que hay que ver. Sí, varios factores. Entonces, Pemex, vuelvo a lo mismo. Y ya por último, que para concluir, me dice que Pemex va a estar en la extracción de litio, pero no va a estar en las minas. Si hacen fracking, se puede. ¿Por qué? Porque en Apalache, en Arkansas y ciertas zonas de Texas se está descubriendo en el agua congénica del fracking, como son en zonas volcánicas, están subiendo a superficie esas aguas congénitas del fracking litio. Entonces, si funciona como todo va a ser, y que yo pienso que sí va a ser, Estados Unidos ya no va a necesitar de China de litio en el año 2030, porque ya están sacando el litio ellos. Entonces, pregunto yo, no vamos a poder, y ya rapidito concluyo. En México el litio se va a sacar la primera tonelada hasta el año 2035, porque nuestra mina está en arcillas. En el mundo solo hay 5 minas de este tipo, 3 están en Estados Unidos, 1 en México, 1 está en Asia, entre Asia e India, y no hay más. Todos están en fase de investigación. Lo que sí hay es mucho en salmueras, que están en el Triángulo de Sudamérica, o en roca, como está en Australia. Pero eso, el litio está muy complicado en México. Bueno, ya es un panorama muy grande. Sí, no, y te agradezco, y con eso, concluimos la conversación, pero pues sin duda da para mucho hilo de dónde cortar.
pero pues estaremos reencontrándonos de nuevo en este espacio. Las puertas siempre están abiertas para continuar con el análisis, pero bueno, ya tenemos un panorama más o menos general. Y pues también agradecerles a nuestros lectores por acompañarnos en este espacio. Siempre es nutrido el tener esta retroalimentación de ideas y que nos acompañen para tener ustedes un panorama más amplio al respecto de lo que ocurre en nuestra industria. Recuerden consultar nuestra página petroleoenergia.com, nuestras redes sociales, X, LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook. Estamos disponibles ahí y por supuesto, para que no se pierdan nada del contenido de este canal, denle al botón de suscribirse y nos vemos en la próxima edición de La Entrevista.